¿Cómo están, niños? Bienvenidos a una nueva semana, hoy viernes 12 de mayo, ya la sexta clase de formación. Una clase de formación especial, ¿cierto? Se fijaron, acá tengo una nueva presentación, porque comenzamos también una nueva unidad, así que vamos a trabajar a ella. ¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy? Vamos a ver el video de esta sexta clase, ¿cierto? También vamos a trabajar en nuestro libro Quiero querer como siempre. Si el que no lo tiene, también puede trabajar en la ficha de trabajo, y también vamos a hacer la sección Reviso lo aprendido. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Y en esta nueva unidad es empezar a conocer tus sentimientos y poder nombrarlos adecuadamente. Esta parte es muy importante, también está relacionada con la madurez, ¿cierto? Tenemos que empezar a tomar conciencia de las cosas que nos ocurren y también de cómo, de las emociones que vamos teniendo. Vamos a repasar un poquito lo que aprendimos en el fascículo 1, ¿cierto? Que fueron las primeras 5 clases. Entonces, lo primero es que cada uno va creciendo con el tiempo, ¿cierto? Por dentro y por fuera. Y que también de esa misma forma como cambiamos nosotros, también cambian algunas cosas de nuestra vida. Por ejemplo, nuestro gusto, nuestros intereses. También otra idea importante era que nuestros papás y las personas que te cuidan, ¿cierto? Están muy satisfechos y muy felices de ver cómo tú vas creciendo. Y ellos también nos pueden ayudar a entender mejor cómo y de qué manera ustedes han ido creciendo. También otra idea importante es que obviamente el crecimiento va relacionado con la madurez, ¿cierto? A medida que pasa el tiempo también va cambiando nuestra forma de pensar, de reaccionar, ¿ya? Vamos madurando, vamos pareciendo un poquito más a los grandes. Y por último, es que obviamente cuando uno crece, madura, eso tiene algunas ventajas, pero también, sobre todo, trae nuevas responsabilidades. Las personas con las que vivo, los adultos, confían más en mí, ¿cierto? Y me dan nuevos encargos y nuevas responsabilidades. Y también yo tengo la función de cumplir con eso y de retribuir esa confianza, ¿cierto? Así que, bueno, vamos a partir con este fascículo 2, ¿cierto? Recordemos que este libro está ordenado como un fascículo, y el segundo fascículo es qué es lo que siento, relacionado con las emociones, ¿cierto? Vamos a como hablar de el ámbito más psicológico, ¿cierto? El primero tenía que estar más relacionado con nuestro cuerpo, con el crecimiento, y esto un poquito más con el aspecto cognitivo, con nuestro cerebro, con la psicología del cómo actuamos. Ya, entonces acá en esta primera página ustedes van a ver esta historia de Mari, ¿cierto? Y de Pepe, y algo le pasa. Ustedes lo van a leer ahí en el libro. Esa es la situación que plantea el libro. Yo en esta ocasión les quiero plantear algo que está relacionado obviamente con el tema, pero un poquito distinto, y que tiene que ver con lo que nos está pasando hoy en día, ¿cierto? ¿Cómo nos sentimos hoy por lo que está pasando? ¿Qué está pasando, cierto? Bueno, estamos en medio de esta pandemia, ¿cierto? De esta situación del coronavirus, en donde hay mucha gente que se está enfermando, y nosotros tenemos que, para cuidarnos y para cuidar a los demás, debemos estar en nuestras casas, ¿cierto? ¿Cómo nos sentimos con eso? Hemos dejado de hacer nuestra vida normal, ¿cierto? Ya no podemos ir al colegio, eh, no podemos hacer deporte como lo hacíamos antes, no puedo jugar fútbol con mis compañeros, tampoco me puedo juntar mucho con mi familia. Todo lo tenemos que hacer como a distancia, y tenemos que guardarnos mucho más en nuestras casas. Bueno, y para eso quiero que veamos con mucha atención este video. Yo me voy a guardar acá un poquito y pongan mucha atención. Guillermina tenía 7 años y vivía en México con sus papás y su abuelita. Su abuelita le llamaba Mema y para hacerla enojar le decía Mema. A Guillermina le gustaba mucho imaginar historias y mundos diferentes. Un día en la escuela, la maestra los reunió en un círculo y les comunicó algo que tomó a todos por sorpresa. Algo que a ella le pareció una de esas historias que se imaginaba. Una enfermedad llegó a la ciudad y la vida como la conocían tendría que cambiar por un rato.
No podrían salir de casa, ni estar tan cerca de sus amigos ni familia por un tiempo. La maestra les explicó que un virus llamado coronavirus estaba haciendo que la gente enfermara, como cuando a alguien le da gripa. ¿Qué es el coronavirus?, preguntó Guillermina, que nunca había oído hablar de eso. Es un virus que se descubrió hace poco tiempo. Se llama así porque, visto desde un microscopio, es como una corona con picos. Muchos de los síntomas son como los de la gripe: tos seca, fiebre, dificultad para respirar. Los niños veían a la maestra con cara de miedo, porque aún no entendían muy bien cómo había llegado ese virus a cambiar sus vidas. No hay que temerle, dijo la maestra, porque no hay muchos casos de contagios en niños, y además son casos de poca gravedad. Lo que sí podemos hacer es cuidar a nuestros papás y abuelitos, porque los adultos son la gente que tiende a enfermarse más. Guillermina, que amaba a su abuelita más que a nada en el mundo, abrió muy grandes los ojos y preguntó cómo hacer para defenderla del virus. Hay mucha gente afuera que está trabajando para combatir y frenarlo. Imagínate, los doctores y enfermeros de todo el mundo. Nosotros, para ayudar, lo primero que necesitamos es lavarnos las manos muy seguido, por lo menos 20 segundos, taparnos con el codo al estornudar y no tocarnos la cara, porque es muy fácil que los gérmenes se nos queden pegados, pero sobre todo, quedarnos en casa para evitar contagiarnos. Ese día, cuando Guillermina volvió a casa, se encerró en su habitación e intentó pensar cómo librarse del coronavirus. Pero al día siguiente, afuera de la ventana, el coronavirus apareció frente a ella, grande y temible. Inmediatamente Guillermina dio un gran salto hacia atrás. ¡Aléjate!, le gritó, mientras ajustaba bien su cubrebocas. ¡Estoy protegida! ¡No puedes hacerme nada! El virus continuó afuera de la ventana. Si me mantengo fuera de tu alcance, no me puedes enfermar. Guillermina corrió a lavarse las manos, volvió a la ventana, las estiró y de ellas salieron unas ondas expansivas que alejaron al virus. La abuelita de Guillermina, cerrando de un golpe la ventana, gritó categóricamente al coronavirus: ¡Tú te quedas fuera! Mientras el virus se desintegraba poco a poco. La abuelita entonces llamó cariñosamente a Guillermina. Gracias, Memina, por cuidarte y cuidarme también. Ese coronavirus no es bienvenido en esta casa. Bien, ¿qué les pareció el video? Pasemos a conversar un poquito, a hablar sobre él. Entonces, en esta historia, esta niña, ¿cierto?, Guillermina, obviamente no entendía al inicio muy bien lo que pasaba, ¿cierto? Porque era una situación relativamente desconocida. Nosotros no somos especialistas, ustedes mucho menos, de entender cómo funcionan los virus o cómo esta enfermedad actúa en las personas. Pero mucho más que eso, no teníamos muchas nociones de cómo esto podía afectar nuestra vida cotidiana, y así fue. Hoy en día todo lo que solíamos hacer normalmente se ha visto modificado, ¿cierto?, cambiado. Y eso puede traernos muchas emociones, ¿cierto? Nos podemos sentir de manera muy diferente según cómo es cada cual. Entonces acá yo tengo, ¿cierto?, muchos de estos emoticones que usamos usualmente. Bueno, los más conocidos, ¿cierto? Feliz, estás triste, enfadado, sorprendido, soñoliento, frustrado, orgulloso, avergonzado, impaciente, decepcionado, confuso. Los pongo acá porque tal vez alguno de ustedes en este periodo se ha sentido de esta manera. Yo, por ejemplo, les comparto cuál es la principal que tengo ahora, ya que estamos en esta semana en donde estamos viendo que hay muchas personas que se están contagiando, y algunas que están sufriendo mucho en los centros asistenciales, en los hospitales y las clínicas. Yo tengo un poquito de susto, porque también mis papás son mayores y tengo mucho miedo de que se puedan enfermar. No sé cómo se sienten ustedes, por eso les hago la invitación. ¿Cómo se han sentido en este periodo? Piensen un momento. Ahora, esto que yo hice, ¿cierto?, también es importante, porque yo
soy adulto, ¿cierto? Estoy más grande, puedo reconocer bastante bien las cosas que me pasan y cómo me siento, qué emociones son las que predominan. Y cuando las reconozco, se transforman en sentimientos. Entonces, de eso quería hablar. Hay algunos conceptos que son importantes que ustedes tienen que aprender a distinguir, ¿ya? Pongo acá esta imagen, ¿cierto? Y le hago la pregunta, ¿qué son las emociones? ¿Qué son los sentimientos? Pues les pongo la imagen acá de un corazón y de un cerebro, ¿cierto? El corazón lo asociamos siempre a la parte más emotiva, ¿cierto? De cómo nos sentimos. Y el cerebro a la parte más cognitiva, de cómo pensamos, ¿cierto? Cómo procesamos las cosas. Me voy a esconder aquí un poquito para que podamos desarrollar la idea. Entonces, ¿qué son las emociones? Primero la palabra emoción viene del latín, ¿cierto? Sabemos que muchas de nuestras palabras que usamos en el castellano tienen origen en otro idioma, principalmente del griego y el latín. En este caso, movere, ¿cierto? Que viene del latín, significa, quiere decir mover, o mover hacia un lugar o desde un lugar a otro. Las emociones son una reacción momentánea que nos saca del estado actual, del estado en el que estamos, y empujan a hacer otras cosas. Por ejemplo, si yo estoy acá ahora tranquilo, ¿cierto? Haciendo la clase, pero veo que estoy sintiendo, no sé, un olor a quemado en la cocina, eso me va a poner en alerta, me voy a preocupar y esa emoción, tal vez ese miedo de que algo pase, me va a llevar a levantarme rápidamente e ir a hacer otra cosa. Eso es lo que hacen las emociones, nos llevan a hacer cosas, nos sacan de un estado actual. Y los psicólogos, ¿cierto? Dicen que son 4 las emociones básicas, ¿ya? Es la tristeza, el enfado, el miedo y la alegría, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con los sentimientos? Entonces, es que los sentimientos nacen de una emoción, pero se transforman cuando actúa nuestro pensamiento. Es decir, cuando tomamos conciencia de las emociones que nos están ocurriendo. Cuando tomamos conciencia de ellas, ¿cierto? Y logramos reflexionar y pensar, ahí se transforman en una emoción, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos sentimientos logran permanecer más tiempo en nosotros. Entonces, por ejemplo, si yo sé que en este caso me provocó un poco de miedo saber lo que podía pasar en la cocina, ¿cierto? Mi sentimiento hacia ese lugar de la casa va a ser un poquito de más cautela. Sé que tengo que tomar ciertas precauciones cuando haga cosas en ese lugar y no venirme a grabar una clase y dejar algo encendido, por ejemplo. Entonces, el sentimiento que va a predominar con la experiencia que tuve, ¿cierto? Que en este caso fue de susto, de que algo podía pasar, algo grave podía pasar, va a ser eso un sentimiento de más cautela, de tener más cuidado, ¿ya? Y volvamos al tema del coronavirus, por ejemplo. Claro, si cada vez entonces, al ver esta situación que nos ha tenido tanto tiempo sin poder ver a nuestros seres queridos, sin poder ir al colegio, sin hacer nuestra vida normal, tal vez el sentimiento que vamos a tomar contra esta enfermedad y contra las gripes en general va a ser un poquito negativo, tal vez de mucho miedo, pero tal vez me va a ayudar a cuidarme el doble para que no me enferme y yo no enferme a los demás. Eso sería también un sentimiento positivo. Entonces, la idea importante es que pensar en lo que nos ocurre y qué emociones nos originan es fundamental para aprender más de nosotros. Ya es una idea súper importante. Nosotros tenemos que, a medida que vamos creciendo, tenemos que empezar a pensar en las cosas, en las emociones que tenemos. Y desde ahí, cuando logremos eso, vamos a poder reconocer muy bien cuáles son los sentimientos que predominan, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos a ir a trabajar, vamos a ir al libro, porque el libro trae algunos ejercicios muy puntuales para trabajar esta parte. Entonces,
Bueno, esa es en la página 27, hay una situación en donde Pepe y Mari iban juntos a la escuela y en el camino les pasaron muchas cosas. Entonces, la idea es que tú veas este relato y puedas ir relacionando esos 5 sentimientos que aparecen ahí según la emoción y la situación en las que ellos van pasando. Entonces, la idea es ponerte en el lugar de ellos, ¿ya? Y la segunda actividad, esta ya es la actividad de la parte revisa lo aprendido, va a estar en la guía, también en el libro, es que tú tienes que dibujar algo que te haya pasado hace poco. Y ojalá que sea algo importante, algo que recuerdes mucho, ¿ya? Porque recuerda que estamos trabajando con la emoción y luego cómo la procesamos, cómo reflexionamos acerca de eso que te pasó, ¿cierto? Tu experiencia. Entonces, ¿qué te sucedió? Cuéntame ahí. Y luego, ¿qué sentiste? Piensa, ¿cuáles fueron las emociones que predominaron? Y luego, cuando pensaste bien, ¿qué sentiste? ¿Ya? Esas son las actividades. Ya. Muchachos, entonces nos vamos con ese avión y nos vamos a trabajar. Entonces van a trabajar en el libro de formación que está en tu carpeta Google Drive, ¿cierto? En las páginas 26, 27 y 28. Si no tienes el libro, si no lo quieres descargar, bueno, las fichas están en las mismas páginas. Bueno, ya sabes, si tienes duda pueden escribirme a mí, ahí está mi correo. Y por último te invito a que me mandes un correo y me cuentes cómo te has sentido en este tiempo, cómo ha sido la cuarentena en tu casa. ¿Ya? ¿Lo has pasado bien? ¿Has tenido algún problema? Tal vez las tareas te han traído algunos roces con los papás o tal vez con los hermanos. O la verdad que este tiempo te sirvió mucho para compartir más con tu familia y eso te tiene contento. Estás muy preocupado tal vez por tus abuelos que no los ves hace tiempo y sabes que corren riesgo de enfermarse. ¿Qué es lo que te pasa? Cuéntame. ¿Ya? Así que, muchachos, me quiero despedir. Por favor, cuídense mucho. También cuiden a los más grandes, ¿cierto? Les mando un abrazo y nos vemos el próximo viernes, ¿ya? Que estén súper bien, muchachos.